Muy bien, buenos días nuevamente con todos. Gracias por darse este espacio. Saludos, buenos días a todos los que nos saludaron en el chat. Gracias por unirse. Vamos a comenzar con la presentación del Marsh College del día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Comentábamos al inicio sobre aquellas cosas, factores que de alguna manera pueden relacionarse a salud mental, y en torno a eso está la ponencia del día de hoy dándole una mirada interna hacia la nueva normalidad y las nuevas formas de trabajo también. Quien les habla es Pamela Conde, soy psicóloga ocupacional. Tengo el agrado de haber participado en distintos rubros relacionados a banca, industria, agroindustria, siderurgia, con planes, acciones de salud mental y tanto la medición y la gestión de riesgos psicosociales. Llevo 5 años de experiencia en torno a estas formas de trabajo y también el potenciar ambientes de trabajo seguros y saludables, midiendo personalidades de riesgo, afecciones relacionadas a salud mental debido al trabajo, ¿ok? Entonces, el tema del día de hoy es desafíos en el cuidado de la salud mental. Vamos a revisar la agenda de la ponencia del día de hoy. Muy bien, lo que vamos a tratar para iniciar es hablando un poco acerca de la ODS 3 relacionada a la Agenda del 2030, que trata acerca de salud y bienestar. También vamos a ver acerca de la salud mental a través de la vigilancia a la salud. Cómo es que a través de este foco principal e inicial podemos contener algunos indicadores o identificar previamente algunos indicadores relacionados a alguna afección a la salud mental. Luego vamos a tratar acerca de las principales afecciones a la salud mental en la nueva normalidad, ¿no? Aquellas que todavía se han mantenido, que han evolucionado, aquellas nuevas temáticas que han salido y que se han puesto en la mesa como tal, incluso que habían sido identificadas antes, pero sin la libertad de comunicarlas, así como ahora debido a la pandemia. También vamos a conversar un poco acerca de las normativas asociadas a salud mental y riesgos psicosociales, aquellas que de alguna manera pueden ser, o son, mejor dicho, auditables y pueden llevarnos a algún tipo de observación al momento de que se realiza una auditoría. ¿Okay? También vamos a hablar acerca de la rentabilidad de la gestión psicosocial y los planes de salud mental, así también como buenas prácticas para el cuidado de la salud mental organizacional. Para las personas que puedan quedarse hasta el final de este Marsh College, vamos a compartir con ustedes ya sus correos en los días siguientes un manual de autoprotección que de hecho es trabajado por AFOR, un referente muy grande en lo que tiene que ver con salud mental y riesgos psicosociales, y esto en pro de cómo es que la empresa puede comenzar a generar la autonomía relacionada a salud mental en sus propios colaboradores, que de hecho es el ideal en las empresas. ¿Ok? Sin más, iniciamos la primera parte y de hecho no me gustaría pasar por alto, si hablamos acerca de salud mental, la sensibilización sobre las personas que estamos aquí. Así que les pediría por favor que puedan ingresar el siguiente QR, también tienen el Menti, en el código del Menti en pantalla, para responder a la pregunta: ¿en algún momento de tu vida sientes que tu salud mental se ha visto afectada? Me gustaría que puedan responder a esta pregunta para así también conocer un poco acerca de la realidad de las personas que estamos aquí reunidas, hablando de un tema de alguna manera tan necesario y tan abierto ahora a gestión, ¿ok? Pueden ingresar, por favor, mediante el código QR o ingresando al link en pantalla e ingresando el código que ven ahí, ¿ok?
Las respuestas van a ser totalmente anónimas, no va a salir algún tipo de nombre, se va a revelar de quién ha sido la respuesta, así que pueden tener toda la confianza para poder realizar y responder esta pregunta. ¿Ok? Vamos a tomarnos un tiempo para responder la pregunta. ¿En algún momento de tu vida sientes que tu salud mental se ha visto afectada? Muy bien, vamos a ingresar, vamos a tomarnos unos minutos para responder la pregunta. Pueden ingresar mediante el lector de QR, también pueden ingresar mediante poniendo en el buscador www.menti, vemos algunas personas que ya están respondiendo, así que vamos a proyectar las respuestas a la pregunta. Vamos a dejar de compartir para proyectar el Menti. Muy bien, ya van respondiendo más personas, vamos sumándonos más a la respuesta, vamos 34 personas que van respondiendo. Puede ser por alguna situación en concreto, alguna experiencia que vivieron, algún tipo de ciertas sensaciones que experimentaron, ya sea debido a la pandemia, algún cambio de situación. Yo creo que la mayoría de personas, sin duda, sobre todo en los 2 últimos años, se ha visto afectada por ya sea la pandemia en sí o las circunstancias que trajo con ella, ¿no? Por ejemplo, desde las personas que comenzamos a trabajar remoto y de alguna manera no teníamos el espacio para poder ubicarnos adecuadamente o para poder realizar una jornada completa, también a las personas que de alguna manera, si bien no fueron o no tuvieron un contacto directo o un contagio directo, tenían el temor de contagiar a alguna persona, incluso de contagiarse, y esto podía generarle situaciones de ansiedad, de estrés, de temor incluso de salir a la calle, ¿no? Entonces, hemos visto que la mayoría en las respuestas del Menti han respondido que sí, que en algún momento de su vida su salud mental se ha visto afectada. De hecho, es una realidad muy dura, pero a la vez que nos da muchas luces para comenzar a trabajar acerca de acciones preventivas e intervenciones relacionadas a salud mental. Qué mejor que las personas que están generando estas acciones, como son las que estamos reunidas aquí, estén sensibilizadas frente a esta realidad, ¿no? Aquellas personas que se encargan de motivar estas acciones, de realizarlas, puedan también estar sensibilizadas frente a lo que realmente necesitan encontrar o cómo es que se necesitan realizar, desplegar las acciones para tener una buena acogida, para tener un buen impacto, ¿no? Y esta realidad es tan grande que incluso, como comentábamos hace un momento, en la agenda del 2030 para lo que es la ODS, número 3, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, tocan un punto que es muy específico relacionado a salud y bienestar, que también incluye la parte de salud mental. Incluso mediante una campaña relacionada a lo que era la psicoeducación para la visibilidad de los riesgos psicosociales, denominada Mind Your Head, se ha puesto sobre la mesa la salud mental laboral como uno de los factores más importantes para poder tener una mayor sostenibilidad, para que esta problemática sea tratada en los centros laborales, que pueda ir desde la lucha contra el estigma que impide hablar abiertamente sobre alguna afección mental, y luego también pasando por la prevención
hasta el control sobre del posible impacto del riesgo identificado, ¿no? Siendo esto como un primer paso para comenzar a trabajar en todo lo que es la percepción que tiene el trabajador sobre el rol que desempeñan los profesionales de psicología. ¿Por qué? Porque todavía a nivel Latinoamérica tenemos ese estigma relacionado a cómo es que puede tratarme o pensar una persona acerca de mí si hablo o comento abiertamente que tengo un problema relacionado a salud mental. ¿Y qué decir en el trabajo, no? Todavía se tiene la idea en algunas personas que podrían ser incluso despedidos, podrían tomar represalias contra ellas, ¿no? Entonces, está dentro de los gestores de salud mental en las organizaciones, de los psicólogos, de bienestar social, recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, comenzar con la parte de derrotar todo lo que es la parte del estigma relacionado a salud mental, luego para poder entrar a la fase de prevención, cuando el riesgo aún todavía no está totalmente desarrollado para poder mitigar algún tipo de crecimiento de algún nivel de riesgo, ¿no? Y finalmente el control del impacto, cuando ya hemos podido identificar aquellos niveles de riesgo, aquellos riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores, ¿no? Y esto, en definitiva, está centrado en que se puedan aminorar cifras, eh, tales como, por ejemplo, las que refieren que el 70% de los casos de ansiedad y depresión se manifiestan de manera moderada o grave. Y esto lleva a que se dificulte la capacidad para poder laborar, ¿no? Los casos las crisis, los episodios de ansiedad y de depresión, sin duda se convierten en un factor de riesgo cuando sobrepasan nuestro nivel de control, ¿no? Es esa alarma prendida adentro de nosotros de manera constante que nos dice que siempre debemos estar alerta, ¿no? Es por ello de que podemos ver a colaboradores que están siempre a la defensiva, que están siempre o se ponen sensibles con mucha más facilidad, ¿no? Y es más, esto aumenta el nivel de riesgo cuando existen trabajos de alto riesgo, de riesgo crítico. ¿Por qué? Porque tenemos a colaboradores que pueden realizar un trabajo relacionado a su puesto crítico, por ejemplo, con pensamientos absortos, con pensamientos que pueden estar incluso haciéndolos pensar a atentar contra su vida, utilizando algún tipo de herramientas relacionadas a su trabajo, ¿no? Otra estadística que intenta aminorar esta agenda del 2030 de la ODS es relacionado a las bajas o al ausentismo por problemas de salud mental. La estadística nos dice que el 9.95% de estas bajas son por salud mental, siendo la primera patología en duración media, entre 131 días aproximadamente, y que por tanto hay más impacto, mayor impacto en los términos de costos, ¿no? Sin duda, si bien en Perú todavía no existe como tal un descanso médico o descansos por salud mental neto sin una firma de un médico, hay muchas empresas que están sumando brindar descansos ya bien retribuidos, ya sean bien retribuidos o de repente por convenio de horas para que se pueda también la persona, el trabajador recuperar de estas crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque se están observando cada vez de manera real, ¿no? Si bien una afección a la salud mental no necesariamente tiene que ver con un soporte neto de un psiquiatra, está también el poder prevenir desde maneras tempranas, desde la asesoría por un psicólogo hasta el trabajo con un neto ya en un siguiente nivel más crítico de un psiquiatra, ¿no? Entonces es importante que a nivel de empresa también tengamos estos mapeos de gestión relacionadas a cómo actuaríamos en caso
de se presentara algún tipo de descanso médico o de problema en cuanto a salud mental. ¿Ok? Y estos números también nos hacen reflexionar acerca de una frase que mencionó un doctor relacionada a los espacios de trabajo. El doctor Jesús Díaz Bernal menciona que el trabajo debe ser algo más que un medio para subsistir. Y esto definitivamente nos lleva a pensar en todo lo que ha traído la pandemia, ¿no? La pandemia ha evidenciado la falta de recursos, de herramientas individuales para poder afrontar situaciones adversas en nuestro entorno. Y también nos ha dado la oportunidad de comprender que abordar y promover la salud emocional desde las empresas nos proporcionará equipos más eficientes, equipos más felices y equipos mucho más comprometidos con sus labores. Personas que no solo van a la empresa a realizar sus funciones por realizar, sino que saben lo que realmente buscan, el objetivo de la empresa, porque esto va en armonía también con el bienestar que están experimentando al estar dentro de ellas, ¿no? Y esto, en definitiva, permite que se pueda mantener y se pueda atraer al talento en nuestras organizaciones, ¿no? Esto nos puede llevar a tener un modelo mucho más claro de organización saludable, ¿no? Que sin duda, si queremos hablar específicamente de organización saludable, en definitiva, la esfera psicosocial es un protagonista que es indiscutible. Para poder nosotros generar una organización saludable o poder comenzar los cimientos de una organización saludable, en definitiva tenemos que comenzar a hablar y a trabajar sobre lo que es la parte de gestión psicosocial. Y entonces, ¿cuál es el reto que nos plantea esto? ¿Hacia qué nos enfrentamos y qué es lo que queremos lograr con lo anterior conversado? ¿Cuál es el reto? Normalizar el bienestar emocional a la par del nivel físico. Ese es el reto y el camino a seguir. No es posible, como mencionábamos hace un momento, sin duda, imaginar una empresa saludable sin una gestión psicosocial. Sabemos, y es una frase muy conocida, que no hay salud sin salud mental, ¿no? Entonces, en áreas de eso es importante que podamos nosotros, al momento de sentar los cimientos de una organización saludable, la que estemos buscando y hacia donde nos estemos dirigiendo con las acciones, poder también incluir acciones relacionadas a gestión psicosocial. Y esto sin duda va a tener muchísimo mayor impacto en nuestros colaboradores, ¿no? ¿Y cómo es que podemos comenzar a trabajar ese campo? ¿Cómo es que podemos nosotros comenzar de alguna manera a plantar las primeras semillas, incluso desde los inicios de ingreso de los trabajadores a la empresa, ¿no? Uno de ellos es la salud mental a través de la vigilancia a la salud, ¿no? De hecho, la vigilancia es una de las claves, ¿no? De hecho, al integrar sistemáticamente la valoración de la esfera mental dentro de la vigilancia a la salud, esto en definitiva, sin duda, va a ser la mejor inversión que se pueda hacer, ¿no? Esto va a poder, desde una primera instancia, identificar alguna patología que pueda tener el colaborador para poder ayudarlo en el proceso de adaptación, ayudarlo en el proceso de mejora también o de tratamiento de esta patología, luego pasando por una realización de planes de prevención tanto primario como secundario, ¿no? Desde el abordaje de identificación de un posible problema, un posible riesgo, hasta el trabajo sobre el mismo riesgo, ¿no? Y finalmente, esto va a ayudar a las organizaciones aportando datos que permitan diseñar intervenciones específicas, ¿no? Diseñar intervenciones
que puedan estar relacionadas y centradas netamente en la realidad de su población, ¿no? No olvidemos que en su inmensa mayoría el reconocimiento médico es la única valoración sanitaria a la que se somete la mayor parte de la población de manera regular. Es por ello importante también hacer un approach, un acercamiento hacia la salud mental también desde los primeros inicios, desde la vigilancia de la salud, como parte de todo el proceso de salud dentro de la empresa. Y de hecho, el comentar que la salud a través de la vigilancia va a ayudar a que podamos también promover aquellos estilos de vida saludables, ¿no? Por ejemplo, aquellos reconocimientos o aquellas cosas que nos refieren nuestros trabajadores, nuestra población, para poder comenzar a potenciar aquellos recursos con los que cuentan, ¿no? Y así también poder brindarles una mayor red de contención. Ahora, es importante también sentar sobre la mesa, poner en la mesa aquellas nuevas afecciones que han surgido a través de la nueva normalidad, ¿no? Existen nuevas afecciones que han sido segmentados en relación a la nueva normalidad. Existen, por ejemplo, aquellas afecciones o aquellos efectos subjetivos, como por ejemplo los más comunes que ya conocemos, que son la ansiedad, la frustración, la depresión, la irritabilidad, la baja autoestima, el aburrimiento, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y esto de alguna manera, incluso en personas que no pensaban que lo padecían, en personas que de alguna manera no sabían que podían desarrollar algún tipo de patrón relacionado a su salud mental, ¿no? También están las afecciones a nivel conductual, ¿no? Y de hecho esto hace a la persona de alguna manera más propensa a un accidente, ¿no? La hace de alguna manera más propensa también a algún tipo de conducta social o hábitos sociales, estilos de vida que no son saludables, como por ejemplo los relacionados a consumo de drogas ilegales o ilícitas, ¿no? También aquellas relacionadas a comportamientos impulsivos, a alteraciones de la conducta alimenticia, también al control de los impulsos, ¿no? Y dentro de estos efectos o afecciones a nivel subjetivo, en la parte de los conductuales, tenemos otros dos componentes, ¿no? Que son los cognitivos y los fisiológicos. Los cognitivos pueden ser la baja concentración, la falta también de toma de decisiones y pérdida de memoria. Jorge Luis Chávez nos comenta que sí, de hecho no son nuevos en sí, pero está sobre la mesa aquellos trabajadores, personas que pueden haber sido de alguna manera, sido la pandemia un disparador para que puedan desarrollar estos indicadores, ¿no? Puede que con anterioridad no lo hayan experimentado, y esto de alguna manera pone un poco más de complejidad a la situación. ¿Por qué? Porque es la suma de varios factores, tanto la parte de la pandemia como la parte también de la afección a la salud mental, ¿no? La parte también de la contención que uno quiere darle a la familia. Y como mencionas, no son nuevos como tal, está el hecho el desencadenante dentro de estas personas, ¿no? Los factores relacionados a ansiedad, a estrés, ¿no? Y también comentando un poco acerca de los conductuales, los cognitivos y los fisiológicos, ¿no? Hace un par de meses, menos de un año, hubo una noticia relacionada a un suicidio que hubo en una fábrica siderúrgica en China, porque un trabajador antes de la pandemia tenía un buen estatus económico, debido a todos los cambios que hubo, no pudo de alguna manera subsistir su economía, tenía muchas deudas,
tuvo que cambiar de trabajo a un puesto mucho más bajo y lamentablemente en un horno a muchos grados elevados de calor se suicidó, ¿no? Entonces es la aparición de estos ya conocidos, por así decirlo, indicadores relacionados a salud mental, pero trabajados también en población que anteriormente no la ha padecido, en población que anteriormente no sabía o de alguna manera no había experimentado lo que era tener algún síntoma o algún indicador de afección relacionado a salud mental, ¿no? También vemos que la parte de los conductuales están relacionados a la parte fisiológica. Esa reacción que nosotros tenemos ante alguna situación difícil, ante algún tipo de carga extra que tenemos, ¿no? Que nos puede llevar a tener un incremento en el ritmo cardíaco, nos puede también llevar a tener alguna dificultad respiratoria y el aumento de la presión sanguínea, ¿no? Y obviamente si es que esto no es controlado, nos puede llevar a algo un poco más fatal, como puede ser algún tipo de afección neta al corazón, como un paro cardíaco, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que la parte física expresa parte de también la afección mental, ¿no? Cuando la parte mental no tiene por dónde expresarse, se expresa mediante síntomas físicos. Ahora, otro factor debido a la pandemia que debemos vigilar está relacionado a la fatiga psicológica. De hecho, sin duda, conocíamos el término fatiga para aquellas personas tal vez que trabajaban en horarios de turno nocturno, en horarios que de repente no tenían algún tipo de horario en específico, ¿no? Pero sin duda la fatiga psicológica ha sido uno de los puntos que también se ha acrecentado debido a la pandemia, ¿no? El sentirnos fatigados a nivel psíquico, el sentirnos fatigados a nivel emocional, se debe a un desgaste y al cansancio que hemos incluso podemos estar sintiendo, ¿no? Provocado por situaciones de estrés continuo, ¿no? Cuando las personas se encuentran sobrepasadas en su capacidad para tolerar una situación de estrés prolongada en el tiempo, empiezan a tener sensaciones de agotamiento psicológico progresivo y entonces para poder de alguna manera expresar esta fatiga es que comienza la baja producción, los dolores de cabeza, e incluso la mayor nivel de somnolencia durante las jornadas de trabajo, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para evitar esto, ¿no? Cosas súper básicas como por ejemplo promover lo que es la desconexión digital, también el poder descansar, el desconectarse, ¿no? El respetar los días de descanso, de vacaciones, ¿no? Cosas que sin duda con una buena programación o una buena gestión se pueden llegar a lograr, ¿no? Y mitigar este tipo de factores. Ahora, me gustaría hacer una pregunta relacionada a esto. La pregunta para todos ustedes les va a aparecer ahora en Zoom. La pregunta es, ¿has medido las afecciones de salud mental en tus trabajadores? Ahí la tienen en pantalla para que puedan responder entre las opciones de sí en el último año, no, pero se tiene planificado para este año, o por el momento no lo tenemos contemplado. ¿Ok? Sin duda, el tener en cuenta estos indicadores relacionados a salud mental y cuáles son los que realmente están afectando a mis colaboradores, a mis trabajadores, nos va a ayudar a que podamos tener más en clara la realidad y la forma de abordar esta situación, ¿no? Vamos a esperar unos segundos más, ahí vamos en el 35%, que es el porcentaje máximo, no, pero se tiene planificado para este año. ¿Ok? Sin duda, el poder tener
también estas mediciones, estas afecciones, va a ayudar no solo a que podamos abordar de manera colectiva, sino incluso de manera individual y personalizada. Tener en mente a aquellos colaboradores que de alguna manera necesitan un seguimiento más profundo, un seguimiento más específico relacionado a salud mental, ¿no? Colaboradores que pueden estar teniendo algún tipo, no solo de problema relacionado a la parte laboral, incluso puede estar relacionada a la parte extralaboral, pero que sin duda, como comentábamos en el caso anterior del accidente ocurrido en China, tiene que ver con causales también relacionados a familia, por ejemplo, pero que sin duda afectan también a la forma en cómo nos desarrollamos en la parte laboral. Muy bien, tenemos en la mayoría de votos, con el 37%, no, pero se tiene planificado para este año. Siendo el siguiente, por el momento, no lo tenemos contemplado. Y por último, sí, que se ha realizado en el último año. Muy bien, entonces, en torno a esto, también es importante tener en cuenta que esta medición de riesgos, de riesgos psicosociales y también de indicadores que puedan afectar a la salud mental, nos van a llevar a cumplir también ciertas normativas asociadas a salud mental y riesgos psicosociales, que en la actualidad tenemos 4 normativas que están vigentes a nivel Perú. La primera, que es la más conocida, que está relacionada a la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, la 29783, que hace referencia a los monitoreos de riesgo psicosocial a la par de los demás agentes químicos, ¿no? Entonces, Jorge Luis Chávez nos comenta, conceptualmente hablando, la fatiga se divide en 2. La fatiga, vamos a leer la pregunta, la fatiga física y la fatiga mental. ¿Cuál es la diferencia entre la fatiga mental y psicológica? De hecho, podemos hacer un símil entre lo que es la fatiga mental y la psicológica, con la diferencia en que en ciertos puntos puede haber un mayor grado de afección a la parte metapatológica, como por ejemplo la relacionada a los problemas del sueño que están ya relacionados a la parte fisiológica, ¿no? Como por ejemplo alguna variación en el nivel circadiano de nuestra parte física, ¿no? Alguna afección como por ejemplo no relacionada a algún estresor neto, ¿no? Sino haciendo la referencia a la par, como menciono, a la parte metapatológica que ya necesitaría otro tipo de abordaje, ¿no? Ahora, continuando acerca de las normativas, conversábamos acerca de la 29783 que hace referencia al monitoreo de riesgo psicosocial, ¿no? Que de alguna manera es la más conocida. Tenemos una segunda normativa asociada que es la de salud mental, que además de entre otros puntos físicos, también está relacionado a lo que es que el empleador está en el deber de poder tomar medidas preventivas para que se pueda controlar algún problema psicosocial o de repente del trastorno mental o del comportamiento, ¿no? Para obviamente asegurar la continuidad de las labores del trabajador, ¿no? También está la asociada a prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral, que de hecho en su gran mayoría es conocida y se establecen los comités, los reglamentos, los canales de comunicación, entre otros puntos, ¿no? Y es importante que no descuidemos, vamos a retroceder uno más, es importante que no descuidemos, por ejemplo, aquellos puntos relacionados a, primero, las capacitaciones relacionadas al comité, las específicas, las generales relacionadas a la capacitación de todos los colaboradores,
Y la tercera, que es la evaluación mediante un cuestionario de aquellos indicadores que puedan afectar o que puedan identificar algún tipo de situación relacionada a acoso o hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y finalmente, en el caso de las personas de las empresas que tengan personal en su mayoría administrativo, trabajando a manera híbrida o remota, también el decreto supremo que salió debido a la pandemia y obviamente el nuevo cambio, los nuevos estilos de trabajo, los relacionados a la desconexión digital, ¿no? Que las empresas deben establecer disposiciones especiales respecto a la regulación y el derecho a la desconexión digital para promover espacios netos de descanso, ¿no? Como por ejemplo el hecho de no estar respondiendo correos fuera de la hora de trabajo o conectándose fuera de la hora de trabajo, ¿no? Esto sin duda ayuda y también impacta directamente en la rentabilidad de la gestión psicosocial y los planes de salud mental, ¿no? Si lo vemos del lado oscuro, por así decirlo, las estadísticas nos mencionan en una encuesta, por ejemplo, de State of the Global Workplace del 2021, que 7 de cada 10 empleados están luchando o sufriendo algún tipo de afección o situación que pueda afectar a su salud mental o a su bienestar emocional, ¿no? ¿Cuántos de ellos los comunican? ¿Cuántos de ellos lo hacen saber? ¿Cuántos de ellos de alguna manera puede esto estar afectando a su situación o a sus funciones laborales? Es bueno preguntarnos también eso. Otra estadística que nos arroja esta encuesta es que 8 de cada 10 empleados no están comprometidos o están activamente desconectados de su trabajo, ¿no? Esto incluso puede estar relacionado a cómo es que la empresa se interesa por acercarse y preocuparse por el mismo colaborador, desarrollar programas, planes para poder abordar algún tipo de afección que puede estar pasando, ¿no? Desde la parte física, la parte mental y la parte social, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre para poder tener un buen nivel de salud esas tres partes, ¿no? Entonces, esta es la parte de alguna manera oscura, por así decirlo, pero si lo vemos para la parte de la gestión neta, en cuanto a rentabilidad de la gestión psicosocial, si lo vemos para la parte neta de lo que es la rentabilidad de la gestión psicosocial y los planes de salud mental, la misma encuesta menciona que cada dólar invertido en el tratamiento de los trastornos mentales frecuentes genera 4 dólares en mejoras de la salud y la productividad. Es decir, lo que nosotros invertamos lo vamos a ver cuadruplicado, ¿no? Es decir, no es un esfuerzo en vano, no es un esfuerzo que de alguna manera va a quedar en el aire, sino que lo vamos a ver medido en la productividad de la empresa, en la forma en cómo es que comienzan los mismos trabajadores a comprometerse muchísimo más con los propósitos, el objetivo de la empresa, y obviamente esto va a llevar a estándares mucho mejores de productividad, ¿no? Va a llevar a que el colaborador se sienta mucho más a gusto laborando dentro de los espacios de la empresa. Y es por ello que lo relacionado a la normativa de salud mental menciona 5 puntos o 5 actividades claves para poder promover la salud mental dentro de las empresas. La primera es tomar mayor conciencia del potencial de pérdida de la productividad laboral, ¿no? ¿Cómo es que se vería afectado si, por ejemplo, comienzan a aumentar los descansos médicos relacionados a salud mental? ¿No? Cómo es que también pueden aumentar no solo los descansos médicos, sino también los accidentes relacionados a alguna afección a la salud mental, ¿no? También poder programar acciones o meditar, pensar, sensibilizarnos acerca de las condiciones laborales y el clima organizacional, que estos sean favorables a la salud mental para que pueda haber un ambiente armónico, un ambiente donde donde pueda el colaborador desempeñarse o realizar sus actividades de manera tranquila, ¿no?
Luego también el establecer programas de control al estrés laboral, ¿no? Así como el estrés laboral, si ya hemos realizado un mapeo previo de de los indicadores a afección a la salud mental, podemos extraer programas que puedan ir mucho más personalizados, ¿no? Por ejemplo, de control de ansiedad, de control de impulsos, ¿no? Luego también tenemos el punto de la incorporación al trabajo de los afectados con problemas de salud mental, ¿no? Cómo es que podemos ir progresivamente ingresando nuevamente, reinsertando nuevamente a aquel colaborador que ha pasado alguna afección a su salud mental al sistema laboral, ¿no? Como por ejemplo la vigilancia de las actividades que realiza, cuáles son las funciones que puede, que no puede realizar, cuál es ese flujo que debe seguir al momento de nuevamente regresar a las funciones de su trabajo, ¿no? Y finalmente, las facilidades a los trabajadores que son cuidadores de niños o de alguna persona dependiente. Es importante también tener mapeado dentro de nuestra empresa cuáles son quiénes son aquellas personas que tienen a su cargo niños menores de edad, personas dependientes con alguna enfermedad, para que sepamos la necesidad real de ellos, ¿no? Para que sepamos de qué manera también es que podemos realizar un acompañamiento adecuado y un soporte adecuado para estas personas, ¿no? Y en pro de ello es que existen buenas prácticas que se han visto potenciadas ahora debido a la pandemia y en torno a todo lo que anteriormente hemos conversado. Por ejemplo, la primera de ellas, y que es algo muy básico para que nuestros colaboradores puedan incluso estar tranquilos, es el manual de política psicosocial, ¿no? En este manual, el colaborador se va a dar cuenta cuáles son aquellas acciones a favor de su salud mental y a favor también de la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Es importante preguntarnos si nuestros colaboradores, nuestros trabajadores saben lo que hacemos para promover su salud y bienestar en el trabajo, ¿no? No es simplemente generar aquellas acciones por generar, ¿no? Sino que es también darle esa visibilidad necesaria, ¿no? El manual de política psicosocial se trata como de un canal de comunicación, ¿no? Que va a ayudar, por un lado, a que los trabajadores puedan conocer todos esos recursos y buenas prácticas que la empresa tiene a su disposición, ¿no? Lo relacionado a salud y bienestar, ¿no? Y por otro lado, también va a ayudar a la empresa a que pueda tener identificado cuáles son aquellos factores de riesgo psicosocial o factores que puedan afectar a la salud mental, ¿no? Y también responder de manera adecuada o a tiempo en forma de prevención, ¿no? Luego también una de las cosas más importantes está el liderazgo saludable para el desarrollo de las competencias emocionales, ¿no? La ISO 45003 que ha salido casi recién a mediados o finales del 2020, en sus inicios, hace referencia también nuevamente, al igual que en otros estándares, el hecho de poder tener al liderazgo de las empresas comprometidos para el bienestar emocional y la salud mental de los trabajadores, ¿no? Que estos puedan ser involucrados también al momento de las gestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener ellos mayor contacto van a poder desarrollar también estas competencias emocionales, ¿no? Ellos van a ser como los moduladores de los factores psicosociales, ¿no? Y esto es la clave para poder gestionar adecuados equipos de trabajo, ¿no? Porque sus estilos de liderazgo pueden contribuir a generar organizaciones que sean más o menos sanas, ¿no? Y esto obviamente va a influir directamente en la salud emocional de sus trabajadores, ¿no? El tener un liderazgo claro, una línea ideal de liderazgo va a ayudar a que las personas responsables de los equipos puedan también tener ese acercamiento adecuado e idóneo que nosotros tenemos como empresa, ¿no? Y así poder trabajar de manera gradual en la forma en cómo es que queremos desarrollar una empresa saludable. Otro punto también que está ponderándose como una buena práctica
es la protección de la salud mental en el mundo laboral digital. Esto en pro también de los nuevos estilos de trabajo, ¿no? Esta protección a la salud mental en la parte digital lo que pretende es ayudar a tomar conciencia de los elevados niveles alcanzados por problemas de salud mental relacionados al trabajo remoto, ¿no? Y que también las organizaciones tengan este compromiso de generar acciones que regulen y puedan tener también un mundo laboral digital que pueda contribuir a la prevención de los problemas de salud mental, que también pueda contribuir a la protección y a la conciliación saludable de la vida profesional y privada, ¿no? ¿Por qué? Porque, como mencionábamos al inicio, muchas personas cuando comenzamos a trabajar remoto, si es que hemos tenido la oportunidad de trabajar remoto, no teníamos en sí un espacio, ¿no? Poco a poco nos hemos ido adaptando, poco a poco hemos ido viendo las gestiones necesarias para poder realizar las labores, ¿no? Dentro de casa, ¿no? Pero es importante realizar ese corte, ¿no? ¿Hasta qué punto es mi vida profesional y hasta qué parte es mi vida privada, ¿no? Sobre todo si estoy compartiendo un mismo espacio, que puede ser la casa, ¿no? Eh, Luego también como buena práctica tenemos la parte de conocer cuáles son los factores organizacionales presentes en el puesto de trabajo, ¿no? Como por ejemplo aquellos puestos que pueden tener un mayor nivel de riesgo psicosocial, ¿no? Como por ejemplo una excelente carga de trabajo, ¿no? Que pueda, se me ocurre, por los turnos de horario también tener un nivel de afección mucho mayor debido a que no se puede hacer un equilibrio adecuado entre la parte familia-trabajo, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer estos factores de riesgo, no? Porque eso nos va a ayudar también a establecer medidas para evitar situaciones que puedan dañar la salud psicológica del trabajador, que de alguna manera puedan también darles ese soporte necesario para la prevención, ¿no? Cabe aquí preguntarnos, por ejemplo, si dentro de nuestro hiper ya está considerado la parte de afección o de riesgos psicosociales, ¿no? Ya que sabemos de que cada puesto, al igual que tienen distintos tipos de riesgo por las funciones netas del trabajo, también estos puestos tienen distintas formas de afección psicosocial, ¿no? Indicadores que es importante que puedan comenzar a ser trabajados, que puedan comenzar a ser intervenidos. ¿Para qué? Para poder comenzar a la mitigación de estos riesgos con el trabajo preventivo, ¿no? Luego también la parte de involucrar a la familia como un nexo prioritario, ¿no? La mayoría de casos de los trabajadores es básico el soporte, el recurso que tienen por parte de la familia, ¿no? Es por ello de que es importante ayudar a hacer este equilibrio, ¿no? Generar ambientes extralaborales mentalmente saludables, ¿no? Como reforzar, por ejemplo, la empresa en la parte de generar acciones que involucren también a la familia dentro del plano laboral, ¿no? Y esto obviamente va a impactar en el bienestar e incluso en el compromiso del colaborador, ¿no? Y obviamente vamos a tener colaboradores más satisfechos, colaboradores que estén mucho más, que tengan un mayor índice de productividad dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es el resultado final que queremos buscar? ¿Cuál es el resultado final que dentro de todo esto vamos a conseguir si comenzamos a gestionar de manera adecuada? Trabajadores que puedan autogestionar su propia salud emocional, ¿no? Que puedan, desde los inicios de alguna manera de la aparición de algún indicador que pueda afectar a su salud mental, ellos mismos puedan comenzar a gestionarlos, ¿no? Y no esperar a que de repente la empresa, el área de recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, comiencen a identificar esos riesgos, ¿no? Sino que el ideal es que nuestros mismos trabajadores tengan ese conocimiento y esa libertad para comenzar a identificar algún tipo de indicador antes de que incluso se desarrolle, ¿no? Y obviamente esto va nuevamente a ser un hit o un beneficio grandísimo para la empresa.
Muy bien. Finalmente me gustaría hacerles una pregunta. Si en pro de esto, en pro de lo que hemos escuchado, de lo que hemos comentado, y el análisis que ustedes han estado haciendo, de seguro a manera interna, desean recibir una asesoría de salud mental y riesgos psicosociales a manera libre para poder trabajar y conversar, tratar acerca de los indicadores de impacto en la salud mental, en pro también del bienestar emocional de sus trabajadores. Voy a lanzar la pregunta para que puedan responder. Muy bien. De hecho, estas asesorías, como les comento, es a manera libre, es una revisión de los indicadores que ustedes pueden haber estado desarrollando dentro de sus organizaciones, conversar acerca de cómo puede ir el impacto, cómo se puede redireccionar y qué otras cosas se puede sumar a esta gestión en pro de la salud mental de sus colaboradores. Muy bien, vamos a esperar unos minutos más. De hecho, estas asesorías ayudan a que puedan de alguna manera direccionar un poco más las acciones a la salud mental, ¿no? ¿Cuáles son aquellas acciones que pueden ir en pro de alguna medición que tengan para minorar o prevenir el riesgo que se haya identificado, ¿no? Muy bien, vamos a esperar unos segundos más. Tenemos aproximadamente el 50% de las votaciones. Muy bien, comentarles también que estas asesorías están relacionadas y están personalizadas de acuerdo a lo que se pueda identificar dentro de la organización, ¿no? Una customización acerca de cómo es que se pueden ir trabajando los planes de salud mental. Muy bien, entonces, muchas gracias por sus respuestas. Voy a dar pase a la sección de preguntas. Muy bien, tenemos varias en el chat. Conversábamos acerca ya de lo que era la fatiga. ¿Qué sucede con los trabajadores que se exponen innecesariamente a altos riesgos laborales, como por ejemplo trabajar en el mar sin saber nadar? Son casos que además de otros deben ser tratados, monitoreados desde el aspecto de la salud mental ocupacional. Sí, y de hecho esto involucra un poco más la parte también de la contratación, ¿no? De hecho, por ejemplo, si lo ponemos neto como el ejemplo de aquellas personas que entran al alta mar sin saber nadar, involucra parte de la gestión de la contratación, ¿no? De aquellas habilidades necesarias para un puesto, ¿no? Es por ello también el análisis de las upskilling, reskilling al momento de la contratación o al momento también de crear un puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades necesarias? Cuáles son aquellas habilidades, conocimientos que debería tener el trabajador antes de asumir un puesto, y eso de alguna manera va más sumado a la parte de recursos humanos, ¿no? Sí, las normativas conversadas, Daniela, son netas de Perú. Tenemos a Javier Llanesa, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias también por estar presente. Danilo pregunta en qué norma específica podemos sustentar nuestro pedido de contratación de profesionales de la psicología. Y si mi organización tiene más de 3.500 trabajadores, ¿cuántos psicólogos debemos contratar para mejorar la salud mental de nuestros trabajadores? Sí, de hecho, dentro de la normativa de salud mental, se menciona acerca de las gestiones de un psicólogo para mejorar la salud mental dentro de las empresas. Si de hecho hay más de 3.500 trabajadores o un promedio de más de 1.000 trabajadores dentro de una empresa,
lo ideal es que se pueda tener por lo menos un psicólogo, ¿no? Para la parte de la identificación de riesgos, la contención, netos relacionados a una gestión que tengan que ver con salud mental ocupacional y también la parte de riesgos psicosociales, ¿no? Incluso formando una red de contención o una asociación con alguna entidad cercana para tratar los casos netos de patologías, por ejemplo, o de necesidad neta relacionada a alguna afección más profunda de la salud mental, ¿no? Entonces, dentro de la ley de salud mental, la parte que trata sobre el fomento de la salud mental en las organizaciones, encontramos parte de esto, ¿no? Sin duda, más de 1000 trabajadores en una empresa requerirían un psicólogo. Valeriana Nivia nos comenta la resolución ministerial MINSA aprueba el documento técnicos lineamientos para la vigilancia y prevención 17 boletín informativo junio 2022 control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID establece que durante la emergencia sanitaria nacional el empleador realizará la vigilancia permanente de la exposición de otros factores de riesgo de tipos ergonómicos, jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros. Psicosocial, condiciones del empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros. Exacto. U otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia COVID-19. Para ello se establecen las medidas preventivas y correctivas que correspondan según lo determine el servicio de seguridad en el trabajo o en el que haga sus veces. Exacto, ¿no? De hecho, es importante que se tenga en consideración el seguimiento neto también que se le debe hacer a una persona, en este caso, que ha contraído COVID-19, ¿no? Y también el seguimiento neto que se le debe hacer a las personas que están en un nivel de exposición de trabajo híbrido o de trabajo remoto, ¿no? Para poder también, como menciona, mitigar estos riesgos antes de que comiencen a desarrollarse y sean un exponencial peligro. Carlos ahorita pregunta, ¿se firmará la lista de capacitación? Sí, se hará dentro de unos días el envío. Muchas gracias por la invitación, muy importante tema. Quedo atenta a las próximas comunicaciones. Muchas gracias, Oila, por estar aquí también presente. Consulta, unos ejemplos de indicadores de gestión de la salud mental. Ok, como indicadores, por ejemplo, de gestión de la salud mental, podemos tener en cuenta cuántos colaboradores tienen cierto nivel de ansiedad, en qué nivel de ansiedad se encuentran, cuál es el factor o el riesgo más recurrente, la afección más recurrente, ¿no? Cuáles son aquellas condiciones también que se están llevando o que están desarrollando estas afecciones, ¿no? Entonces, al tener estos cuadros o estos alcances, estas mediciones que deseamos tener, esto nos va a arrojar, cada uno nos va a arrojar diferentes indicadores para poder gestionarlos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos planteados cuáles son estas afecciones principales, podemos comenzar a hacer el despliegue de acciones en relación a trabajar sobre estas, ¿no? Y además podemos comenzar a medir cuál es el impacto de estas, ¿no? Es ahí donde entraría la parte neta de la gestión. Gracias, Mateo. Muchas gracias también a todos los que han estado presentes. Melissa nos pregunta, ¿cuál es el alcance del programa de salud mental? Si ya hice un diagnóstico y entrevistas exploratorias y luego un acompañamiento para técnicas del manejo del estrés, pero hasta dónde puede llegar el psicólogo en la empresa y cuándo debe llevar algún tipo de terapia externa. ¿Cómo manejar los resultados de los diagnósticos del plan de salud mental? Ok, la primera en relación a el alcance del programa de salud mental. Si ya tienes el diagnóstico, la parte exploratoria, es trabajar sobre aquello, así como has trabajado sobre las técnicas de manejo del estrés, si hay algún indicador elevado relacionado a salud mental, también trabajar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, uno, supongamos, puede ser la doble presencia, ¿no? ¿Cuáles son las acciones en pro de trabajar o de mitigar el riesgo de doble presencia en la empresa, ¿no?
Estos indicadores que nos dan, que dan como resultado este programa de salud mental o estas mediciones, nos van a ayudar a poder desarrollar distintas acciones relacionadas a lo que es salud mental, ¿no? Y en definitiva, si es que cuentas con un psicólogo o una contención psicológica, ya sea externa o interna, se hace la derivación a algún otro profesional de acuerdo a la problemática del trabajador, ¿no? Por ejemplo, si el especialista cree conveniente, ya que escapa más allá de su expertise, hacer, por ejemplo, una derivación, o sea, siguiendo la línea de equilibrio de vida-trabajo, ¿no? Que hay un problema neto familiar, como por ejemplo algo neto en la dinámica, en el constructo familiar, hacer una derivación a un especialista o a alguna persona, un psicoterapeuta que trate específicamente problemas de familia, ¿no? Es más, a veces existe el trabajo multidisciplinario también, ¿no? En donde está tanto la parte del psicólogo como la parte, por ejemplo, de un nutricionista, la parte también de un psiquiatra, ¿no? En donde van a sumar esfuerzos a la par para poder tratar un caso en específico, ¿no? Esto lo deriva o lo considera o lo termina de decidir el especialista que ha estado llevando el caso, ¿no? El psicólogo, dando las referencias, el psicólogo es el encargado de referir o de derivar a algún otro tipo de terapia o seguimiento médico según lo crea conveniente. ¿Ok? Luego, ¿cómo manejar los resultados de los diagnósticos del plan de salud mental? Es ahí donde también involucra la parte de la matriz del manual de riesgos de gestión psicosocial, en donde al revisar cuáles son los indicadores de afección a la salud mental que me han salido en mis resultados iniciales, voy a poder ir sumando las acciones, ¿no? Voy a ir sumando cuáles son las mejores o las acciones ideales para trabajar sobre un indicador de afección, ¿no? Es ideal que se pueda que se pueda medir cada cierto tiempo nuevamente para saber y para establecer un control, ¿no? Para saber si es que realmente han funcionado las medidas que he puesto en marcha, ¿no? O si de repente tienen que ir hacia otro rubro, si de repente tienen que ir o tienen que ir direccionadas hacia otra parte. ¿Ok? Lo del manual, genial, sí. Oh, Mary. A ver. Brunella nos comenta, hola, nosotros hemos medido riesgos psicosociales, ansiedad y estrés laboral. ¿Existe alguna prueba que nos indique cómo identificar ciertas afecciones mentales adicionales a las que hemos medido? Sí, de hecho existen pruebas estandarizadas que pueden medir diferentes tipos de afecciones. Si por ejemplo tienes alguna en mente, se puede buscar una prueba estandarizada y trabajar de acuerdo a cómo se crea conveniente con la prueba que obviamente a nivel Perú va a medir lo que pretende medir. Nosotros tenemos personal que trabaja 2 horas en turnos rotativos. Cuando hemos realizado el monitoreo psicosocial, el riesgo ha salido bajo. En este caso, ¿cómo se manejan los factores de riesgo si ha salido bajo? Si ha salido bajo, es mantener las acciones que ya tienen en marcha para aminorar este riesgo, ¿no? Las acciones que de alguna manera les están funcionando, ¿no? Si, por ejemplo, ya haciendo una escala en los siguientes niveles, existe un nivel de riesgo intermedio, es importante ahí comenzar a realizar acciones preventivas para que obviamente este no migre a un siguiente nivel, ¿no? Y ya en la parte de riesgo alto, comenzar a hacer programas netos de intervención para obviamente comenzar a mitigar el riesgo. Danilo menciona, buenos días, por favor, ¿en qué norma específica podemos sustentar nuestro periodo de contratación de profesionales en la psicología y su organización? Ya lo habíamos respondido anteriormente. Maricruz nos dice, buenos días Pamela, consulta, en el caso la organización cuente con más de 1.500 colaboradores, ¿se podrá utilizar una fórmula como para evaluar riesgo psicosocial o salud mental? Sí, existen una versión, una prueba que está estandarizada a nivel Perú para medir lo que son riesgos psicosociales, que es el LISTAS 21. Esta cuenta con tres versiones.
La primera versión, que es la corta, en donde ya se evalúa a empresas que tienen menos de 30 colaboradores. Luego la versión intermedia, que es la aplicable, por ejemplo, en tu caso, con más de 1.500 trabajadores, que obviamente va para una población mucho mayor, ¿no? Y la última, que en el plano laboral de alguna manera no se aplica tanto, que es más neto para fines de investigación, ¿no? Entonces, en tu caso aplicaría el ISTA versión medio, y para de alguna manera medir reflexiones a salud mental, ver cuáles son los indicadores o los puntos que quisieras medir. Muy bien, Danilo comenta, no existe obligación fiscalizable. De hecho, existen las 4 normativas relacionadas a salud mental que sí son auditables, sí de alguna manera pueden ser observadas en la parte de una visita de SUNAFIL o de alguna otra entidad. Muy bien, sí, muy bien. Voy a lanzar, antes de seguir revisando las preguntas, voy a lanzar la encuesta de satisfacción para que puedan realizarla y poder también pasarles el manual. ¿Ok? Muy bien, ahí la tienen. Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho te encuentras con la capacitación de hoy? 1 es el más bajo y 10 es el más alto. Muy bien. ¿Qué tan satisfecho te sientes con la capacitación de hoy? 1 es el puntaje más bajo y el 10 el puntaje más alto. En lo que seguimos leyendo las preguntas en el chat. Actualmente el apoyo de un psiquiatra es importante, dado el nivel de severidad de los síntomas. Exacto, Liliana. De hecho, eso lo va a ya decretar, por así decirlo, el médico de la empresa o el psicólogo a cargo de un caso. Muy bien, Maricruz, ya respondimos la de Maricruz. Andrea, hola, desde Colombia. ¿Qué tienen en su país para prevenir e intervenir el acoso laboral? Asimismo, ¿qué instrumento utilizan para la medición de riesgo psicosocial? Y si existe una ley que incluya todas las formas de acoso, evidenciada que se mostró en la presentación, citan solo hostigamiento sexual. Muchas gracias. Andrea, ¿podríamos tal vez eso conversarlo a la interna? Igual tenemos un equipo que en Colombia puede gestionar también la parte de estas mediciones. Según su experiencia, ¿dónde han realizado la evaluación de salud mental? Siempre un común denominador para el diseño de plan de prevención e intervención. De hecho, existen varios indicadores que son diversos en distintas empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte si vemos en la parte de industria que cuentan con turnos rotativos, está el tema de la fatiga, si no es adecuadamente manejado. También, por ejemplo, en la parte administrativa, el estrés o la parte de contención emocional, ¿no? Para la parte también aplicable a la parte de atención al cliente, ¿no? Pero siempre es importante hacer una propia medición para poder conocer la realidad de la empresa en la que estás. Maricruz pregunta, ¿se debe de tomar la prueba a todos los colaboradores o también es válido escoger solo un área como muestra? Si todavía continuamos hablando de lo que es el monitoreo de riesgo psicosocial, de hecho, trabajar un área nos daría solo el riesgo del área. Recordemos que tenemos 2 puntos de intervención. La parte de la medición de la salud mental, que es neto personalizado hacia cada trabajador, ¿no? Que nos va a dar el resultado tanto del área como del trabajador, ¿no? Mientras que la parte del monitoreo psicosocial nos va a decir el riesgo del área, por lo mismo que casi siempre se suele trabajar de manera anónima, ¿no? Nos va a dar el riesgo del área de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo psicosocial presente en el área y el nivel de este, ¿no?
Entonces, si tú eliges solo una área como muestra, vas a tener el riesgo del área. De repente, si esta área es grande, se podría trabajar con una muestra mayor al 60%, pero sumándole también una muestra representativa de otras áreas, para que no solo te quedes con el resultado de una, sino que también puedas hacer un mapeo un poco más general. Yolanda Garcés, muchas gracias. Muy buena. Lorena dice, para las intervenciones en salud mental es necesario tener una línea base. En caso de no existir, ¿cuál sería la estrategia con trabajadores que hostigan de la nada y no se le puede despedir? Me gustaría saber si al referirte a línea base te refieres a una línea base del puesto o a una línea base de la personalidad del trabajador. En caso de no existir, ¿cuál sería la estrategia con la que los trabajadores... Se podría trabajar campañas para una primera instancia, campañas relacionadas a sensibilización que puedan de alguna manera mostrar la realidad de los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son, ya sea las acciones que están realizando, el impacto hacia el otro colaborador o hacia la empresa, ¿no? Por lo cual es importante que se haga un análisis primero interno para también conocer cuál es la afección de estos trabajadores que de alguna manera están hostigando, como comentas, de la nada, ¿no? Y que no se les puede despedir. Sí, ya se les va a compartir la presentación por correo. Mencioné, sí, línea base de personalidad del trabajador, te entiendo yo. Entonces, sí, si tenemos una línea base del trabajador, vas a tener muchas versiones, ¿no? Ya que cada persona tiene una línea de personalidad diferente, ¿no? Entonces, más que una línea base, es conocer la afección del colaborador y la situación que pueda estar pasando en el momento, ¿no? Que eso sería lo más importante para comenzar a trabajar sobre la afección que pueda estar pasando, ¿no? De manera mucho más personalizada. Sí, Rafael, justo estaba viendo que tenías levantada la mano. Estaba terminando de responder la pregunta. Muy bien, te voy a buscar para poder darte... Muy bien, ya tienes la opción de activar el micro. Muchísimas gracias, Pamela. Muy interesante la exposición. ¿Me permiten, por favor, unos minutos las personas que están en escucha? Lo que pasa es que me pareció muy importante e interesante la pregunta que hicieron sobre qué hacer cuando existen trabajadores que no se les puede despedir y las trabajadoras tienen un problema de acoso sexual en el ámbito laboral, ¿no? En nuestro país, por lo menos en Perú, en las leyes se establece que cuando se presenta una situación de esa naturaleza, donde está implicado el propietario, el gerente, un socio o una persona de un rango importante en una empresa, un empleador, pues la víctima, la persona hostigada, tiene todo el derecho a poder, bueno, lamentablemente, allá generar su renuncia y hacer lo que se llama su denuncia al Ministerio de Trabajo y en la vía civil solicitando la indemnización correspondiente, ¿no? Si bien es cierto, no es una salida positiva o buena, existe esa posibilidad a nivel de ley en el Perú, ¿no? Eso quería indicar nada más. Muchísimas gracias, Pamela. Sí, exacto. Muchas gracias, Rafael. Tenemos varias líneas de denuncia, incluso por el mismo canal que se establece en las empresas. Tenemos líneas extras, también como mencionaba Rafael, que pueden intervenir al momento de casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Obviamente, la primera instancia de estas empresas, como por ejemplo el Inter, Sunafil, lo que va a hacer es realizar la inspección de las acciones preventivas y de las demás acciones relacionadas, creadas en la empresa relacionadas a hostigamiento sexual laboral. Sí, muchas gracias, Rafael, por tu soporte y por tu comentario. Muy bien. Si seguimos leyendo en el chat. Son momentos repetitivos de hostigamiento focalizados en ciertas personas.
El MIPE solo atiende temas de empresas privadas, al igual que Servir, ya se hizo la consulta. De hecho, igual existe temas de denuncias por los cuales se puede hacer un movimiento del trabajador, ¿no? De repente, como mencionas, no salir de la empresa, pero sí hacer una rotación a alguna otra área del hostigado o del hostigador, ¿no? Que podría también quedar como parte de la gestión y de la investigación del caso de hostigamiento. Muy bien, muchas gracias por todos quedarse hasta este momento de la ponencia de este Marsh College. Muchas gracias por acompañarnos. A sus correos les vamos a estar compartiendo el manual para que puedan tenerlo. De hecho, les va a ayudar, como les mencionaba, este manual, a que puedan generar la propia autonomía de sus trabajadores, puedan también incluir como parte de su lenguaje diario o lenguaje común la parte relacionada a salud mental, ¿no? Y cómo son los autocuidados psicológicos ideales dentro de la empresa. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes, entonces ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad y podremos estar conversando acerca de esta temática relacionada a salud mental y riesgos psicosociales. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana y felices fiestas.